Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, espero que no se moleste, pero hoy quería empezar felicitando a sus socios, a los socios de Sumar, de Izquierda Unida y de Podemos. Felicidades por sostener al Gobierno, felicidades por tragar con todo, con las mentiras, con la incompetencia, con toda clase de corrupción. Felicidades, ahí tienen el resultado, 0 escaños. Para usted, una pregunta muy sencilla. 10 derrotas en 12 elecciones. Una victoria del PNV, una victoria del PSC y 10 victorias del Partido Popular. Así que díganos, ¿cree que los españoles siguen confiando en usted? Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que sí. Creo que este es un gobierno que durante todos estos años ha demostrado una capacidad de respuesta ante crisis muy graves. La crisis que vive ahora mismo el mundo es una crisis gravísima, señoría. Estamos ante un movimiento de guerra en Irán que creo que nos debería de interpelar a todas las fuerzas parlamentarias que estamos aquí presentes. ¿Y dónde está el Gobierno? El Gobierno ha estado donde ha estado siempre, en la defensa del derecho internacional, en la defensa de la paz y el no a la guerra, en la defensa del multilateralismo y de Naciones Unidas, señoría. Es donde ha estado el Gobierno y donde va a estar siempre, en una posición coherente y consistente. Y sí, pues a diferencia de lo que ustedes hicieron cuando gobernaron durante la crisis financiera, que socializaron las pérdidas mientras se forraban los de arriba, este Gobierno lo que ha hecho ha sido siempre, en la DANA, en la pandemia, en la guerra de Putin en Ucrania y en la crisis energética, también en la guerra comercial abierta por Trump a la Unión Europea y, por supuesto, en la guerra de Irán y sus consecuencias económicas, lo que vamos a hacer es proteger a la ciudadanía. Como hicimos con los ERTEs y con los fondos europeos, como hicimos con la solución ibérica, que permitió ahorrar 5.000 millones de euros a los hogares durante la crisis energética, como hicimos con los avales durante la guerra comercial, con 14.000 millones de euros para proteger a las pequeñas y medianas empresas, y como vamos a hacer el próximo viernes en un Consejo de Ministros extraordinario para responder a los efectos de la guerra de Irán provocada por Israel y por el señor Trump. Eso es lo que va a hacer este Gobierno, señoría. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Sí a la guerra, como están sosteniendo durante estos 18 días, y no a las ayudas? ¿O van a hacer justo lo contrario? Que disimule, señor Sánchez. 10 derrotas no es una mala racha, es un veredicto. Al superhéroe de la democracia, como le llama su ministra, le están fallando los superpoderes. Ni cuelan sus maniobras, ni sus cortinas de humo, ni sus mentiras, ni su odio con H, ni su discurso del miedo. El que da miedo a los españoles es usted. Señor Sánchez, usted es un perdedor y ha llevado a su partido a perder todas las elecciones en los últimos 4 años. Pero tampoco ha colado su último intento de no a la guerra, como si el 60% de los españoles que queremos cambio estuviésemos a favor de la guerra. La mayoría de los españoles no queremos la guerra. Lo que sí queremos es que usted nos deje en paz. Señoría, los españoles queremos un gobierno que no nos mienta, que no nos robe, que sea decente y que gestione y que sirva. Han pasado efectivamente 20 días y usted no ha hecho nada. Usted no tiene prisa. Pero los transportistas, los pescadores, los agricultores, la industria, las empresas, las familias, sí tienen prisa, señoría. Cada día sin aprobar ayudas es un día más que usted se aprovecha de la guerra. Un día que el gobierno recauda más y los españoles tienen menos. Le advierto, señor Sánchez, no se le ocurra traer las medidas en un decreto ómnibus, como hizo con las pensiones. Por una vez, haga lo correcto y copie las medidas que hace 2 semanas ha presentado el Partido Popular. Baje el IRPF, el IVA de la energía, los impuestos a los carburantes, el gasóleo profesional y deje de exprimir a los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Ya sabemos, señor Feijóo, que usted no es presidente porque no quiere. En todo caso, este Gobierno sí asume sus responsabilidades y ustedes ya están poniéndose la venta antes de la herida. Ya nos está diciendo que va a votar en contra del Real Decreto Ley para proteger a la gente, como hicieron durante la pandemia, como han hecho durante la guerra comercial, como han hecho durante todas las crisis que ha tenido que gestionar este Gobierno. Mire, usted no aclara si apoya o no la guerra de Trump y de Israel en Irán. No lo aclara, señoría. Pero no puede usted alentar y apoyar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca ese incendio. Mire, llevan 18 días equivocándose, señor Feijóo. 18 días. Rectifique, pero no porque sea de sabios, sino porque es su responsabilidad. Gracias. No a la guerra.
dice Mr. Wonderful, pero han tardado menos en hacer chapas y pegatinas que en proteger a los españoles de los efectos de la guerra. No a la guerra, dice Mr. Wonderful, pero han mandado un buque de guerra a un país que no OTAN sin pedir permiso a esta Cámara. No a la guerra, dice Mr. Wonderful, pero han metido 1.300 millones de euros la semana pasada al Ministerio de Defensa. No a la guerra, pero en el primer pleno que vienen aquí desaparecen la ministra de Defensa y el ministro de Exteriores, que, ¡oh sorpresa!, hoy aparece aquí para que no le podamos preguntar. Sí, se miran, no le podemos preguntar. Son tan hipócritas como cobardes, señorías, tan hipócritas como cobardes. Pero mire, los españoles viven peor no por la guerra ahora de Irán, viven peor por sus políticas. Fíjense, desde que ustedes gobiernan, señora vicepresidenta, la vivienda es el principal problema de este país. La inflación se está comiendo unos salarios que están estancados. Las calles tienen más inseguridad. Con ustedes ha aumentado la pobreza infantil. Suben los impuestos solo al ritmo de la corrupción de su gobierno, pero los servicios públicos empeoran. Así que yo le voy a hacer una pregunta y se la voy a hacer muy simple, porque siempre me dice que no sabe lo que la pregunto. Entonces se la voy a hacer literal como se la escribí, para que me cuente usted lo que le han dicho sus asesores. ¿Conoce realmente el gobierno los problemas reales de los españoles? Muchas gracias. Señora presidenta, verá, señora Muñoz, una guerra y sobre todo ilegal es tan grave en pérdidas de vidas humanas, en pérdidas económicas para el conjunto del mundo y, como siempre, lo sufren mayoritariamente las personas vulnerables o las personas trabajadoras. ¿Es tan serio lo que nos traemos entre manos a nivel internacional que, desde luego, su intervención, frivolizando, banalizando, en definitiva, quitándole importancia al sufrimiento, intentando hacer un chascarrillo, habla por sí solo del desnorte que tiene el Partido Popular en relación con la política internacional? Y verá, señora Muñoz, este gobierno no solo conoce los problemas y los deseos de los españoles, lo contrasta con el diálogo social, con el resto de grupos parlamentarios, mientras que el Partido Popular solo puede hablar con la ultraderecha de este país porque ha cerrado el diálogo al resto de grupos políticos y al resto de sensibilidades. Y además le digo, señoría, déjense. Si por lo menos no aportan soluciones para los problemas que tienen los españoles, no generen problemas apoyando una guerra ilegal, no generen problemas convocando elecciones que lo único que hace es incrementar su dependencia de la ultraderecha y de Vox. Eso es lo que tenía que hacer el Partido Popular, empatizar y aportar soluciones. Gracias, presidenta. Señores del Gobierno, odio es sin H, hipocresía es con H. Y hedor, el de la corrupción de este Gobierno, también es con H. Mire, señora Montero, han pasado 2 meses desde el accidente de Adamuz, el accidente ferroviario que ha costado 46 muertos. Y este Gobierno, el suyo, sigue sin asumir ningún tipo de responsabilidades. En estos momentos todos los trenes con salida o destino a Madrid están parados. Repita conmigo, Óscar Puente, dimisión. Repita conmigo, Óscar Puente, dimisión. Señora Montero, es usted la ministra de Hacienda y la vicepresidenta de la incompetencia. Le leo. Este Gobierno va a presentar presupuestos y espero que a lo largo de los próximos meses se puedan aprobar. ¿Quién lo dijo? María Jesús Montero, 28 de mayo de 2024. Mantenemos nuestro compromiso de presentar los presupuestos. María Jesús Montero, 18 de agosto del 25. Rotundamente sí. Presentaremos este proyecto de presupuestos. María Jesús Montero, 27 de febrero de 2026. ¿Pero qué presupuestos va a presentar usted? ¿Los del 2024, los del 2025, 2016, todos juntos o realmente ninguno? Mire, si está usted con las maletas ya en las puertas del Ministerio rumbo al matadero electoral de Andalucía, es usted rotundamente incompetente. 3 presupuestos en 8 años. Ese es todo su legado, señora Montero. La guerra es muy seria, señor Tellado, para que ustedes en todas sus intervenciones lo sujeten a chistes o a chascarrillos. Pero a quien no se le olvidan las mentiras del Partido Popular es a este país, que hace unos días celebró el aniversario del 11M. Aniversario en el que ustedes volvieron a trasladar y este Gobierno volvió a recordar que mintieron en relación
con las armas de destrucción masiva, mintieron en relación con la autoría del 11M, porque ustedes siguen mintiendo. Mintió el señor Feijóo cuando dijo que estaba informado en el minuto cero de la Dana, mintió Moreno Bonilla cuando dijo que eran pocas mujeres las que se afectaban por el cáncer de mama, mintió el jefe de gabinete de Ayuso cuando inculpó al fiscal general del Estado. Ustedes mienten todo el tiempo porque no tienen proyecto de país y utilizan el bulo y la mentira para intentar... Señora vicepresidenta. Señora ministra, habla usted de que España tiene el récord de afiliados. Señora ministra, es que España también tiene el récord de personas en España. ¿Han ustedes metido a 3,5 millones de personas en los últimos 5 años? Ese es su programa económico. Multiplicar la población de España. Como reconocen sus socios, reemplazar a la población de España. Y con ese incremento de volumen de personas, de volumen de consumo, lo único que pretenden hacer es modificar y maquillar las cifras públicas, pero lo cierto es que los españoles, cada español, cada día es en España más pobre. Aunque ustedes tengan la recaudación récord, ustedes tienen dinero para gastar a punta pala, ustedes gastan por todos lados. En las restricciones técnicas del sistema eléctrico, del que por cierto Pedro Sánchez ha hablado y dice, no, estamos en la transformación del sistema, en restricciones técnicas del sistema, por esas renovables que funcionan regular, se han gastado 3.700 millones de euros el año pasado. En subvencionar a las renovables, desde que ustedes gobiernan entre el 18 y el 25, se han gastado ustedes 52.000 millones de euros. Ustedes, este martes, como todos los martes, han aprobado infinitas subvenciones al Financial Reporting Advisory Group, a la OCDE, al Memorándum de Entendimiento de París de 1982. ¿Qué es esto, ministra? ¿Qué es esto? Social Economy Europe, a los arbitrajes de inversión de las renovables, que, por cierto, siguen sin pagar. Y España ya debe 1.500 millones de euros y sumando. A un programa de reasentamiento de refugiados en España. Plazas para 1.200 personas, 26 millones de euros. Mientras que los españoles de La Palma siguen viviendo en barracones, ustedes a todos los inmigrantes ilegales que se pasean por España les ponen pensión completa. Y más aún, la sanidad. Ustedes han abierto la sanidad española a todo el mundo. Ya han decidido que todo el mundo tiene derecho a operarse en España. En Colombia ya hay anuncios para venir a operarse a España. Para eso hay dinero. Pero para los españoles parece que no. Parece que hay dinero para todo menos para los españoles. El tren de Málaga va a seguir parado hasta abril. Han muerto más de 40 españoles por su corrupción y falta de inversión en las redes ferroviarias españolas y tampoco sabemos nada. Para eso no había dinero. El apagón, el coste del apagón, ya han dicho que se va a pagar en la factura, que lo van a pagar los españoles en la factura de la luz. Para eso ustedes no tienen dinero, lo tienen que pagar los españoles. Para vivienda pública, han entregado ustedes el año pasado menos vivienda pública que denuncias por ocupación se presentaron. Para eso tampoco hay dinero, ni tampoco para seguridad. Así que, ministra, ¿para qué pagan impuestos los españoles? Muchas gracias, señora presidenta. Y señor Figaredo, ya no solo pone en cuestión los datos de recaudación, no pone solo en cuestión los datos que publica la OCDE, donde dice que las rentas bajas de este país son las que menos pagan del conjunto de la OCDE, ya no solamente desdeña también los datos de la Unión Europea, en donde la presión fiscal de nuestro país se sitúa 3,5 por debajo de la media de la zona euro. A ustedes ya les da igual todos esos datos. Usted me sigue preguntando por impuestos en la pregunta y hoy aquí parece que lo que ha hecho es una exaltación al discurso de odio. En cualquier caso, señor Figaredo, lo que sí es obvio, lo que sí es evidente, es que los ciudadanos pagan impuestos, que es por lo que usted me preguntaba, para hacer realidad la justicia social que nuestra Constitución proclama, porque sin justicia social, señor Figaredo, repita conmigo, no hay democracia. Sin justicia social no hay democracia. Por tanto, señor Figaredo, deje de increparme desde su asiento, y comprenda que toda la política que se desarrolla en relación con la fiscalidad va dirigida a que los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades. Por ejemplo, usted, señor Figaredo, que tengo entendido que acaba, y le doy la enhorabuena, de ser padre, acaba de disfrutar de su permiso de paternidad, ese permiso que ha utilizado usted para ir dando charlas en contra del cambio climático, negando esto que está produciendo dependencia en relación con la energía y, por tanto, encarecimiento de los precios, y esto que está provocando situaciones de borrasca, situaciones climáticas que están arruinando la vida de muchas personas que, afortunadamente, cuentan con el Gobierno de España para protegerlo.
Para eso sirven los impuestos, señor Figaredo. Puede ser que usted no lo sepa, porque a lo mejor usted se rodea de personas que llevan a sus hijos a la escuela o a la universidad privada. Lo hace usted, señor Figaredo, que llevan a sus familiares o a ellos mismos a la sanidad privada. Lo hace usted, señor Figaredo, o que tienen planes de pensiones, por tanto no necesitan de la seguridad social. Nosotros, la mayoría de los ciudadanos, necesitamos de las políticas públicas para ser iguales ante la salud, ante la educación o ante el envejecimiento. Por eso pagamos impuestos, señor Figaredo. Presidenta, señor ministro, insiste mucho en que se debe cumplir la legalidad internacional. Esto es algo evidente, como evidente es que nadie quiere la guerra. El problema es que lo dice un gobierno que incumple sistemáticamente la legalidad nacional. Mire, es usted el ministro de Relaciones con las Cortes y debería de velar porque su gobierno cumpla la ley y porque también se someta al control al gobierno. La Ley de Defensa Nacional exige que el despliegue de tropas españolas en nuevas misiones en el exterior debe contar con autorización de este Congreso, de esta Cámara. ¿Dónde está la autorización para la fragata de combate Cristóbal Colón? Y en plena guerra, ¿dónde está la ministra Robles, la ministra de Defensa? No pisa la sesión de control desde el pasado mes de octubre. Fíjese, en la actualidad hay más de 1.200 militares españoles que se encuentran desplegados en este momento en las zonas de conflicto en Oriente Medio. 647 se encuentran en el Líbano, 298 desplegados en Irak. ¿Por cuánto tiempo, señor ministro? 149 son los que se ocupan de las baterías Patriot en Turquía y 210 están en estos momentos en la fragata de combate Cristóbal Colón. ¿No tenemos derecho a saber en qué situación se encuentran nuestras misiones, aunque solo sea por respeto a nuestros soldados? Pero claro, para que se sostenga su pancarta del no a la guerra, para que se sostengan los apoyos de sus socios, tenemos que mantener invisibles a nuestros soldados. Vaya hipocresía, señor ministro. ¿El Gobierno cumple la ley y la Constitución? Usted sabe, señora Gamarra, como lo sabe toda España, que claro que el Gobierno cumple la ley, cumple la Constitución y cumple el derecho internacional. Y dice usted, oiga, es que el derecho internacional es evidente que hay que cumplirlo. Bueno, pues si es evidente que hay que cumplirlo, señora Gamarra, le ruego que diga claramente en su réplica que el Partido Popular condena la agresión injustificada, ilegal y contraria al derecho internacional de Trump y Netanyahu a Irán. Lo tiene bien sencillo, dado que usted dice que es evidente. No olvidamos la posición del Gobierno del Partido Popular en 2003. No lo olvidamos. Que se puso, por supuesto, con la ley del más fuerte. Se puso contra el derecho internacional. Esperemos que esta vez no lo haga. De momento lo están haciendo ustedes. De momento ustedes no condenan una agresión injustificada e ilegal contra el derecho internacional. Lo tienen muy sencillo. La pregunta es, ¿el Partido Popular está con Trump, con Netanyahu y con Abascal o está con los españoles? Dígame, señora Gamarra, dígame. Mire, para que ustedes estén cumpliendo el derecho internacional, eso no solo supone estar con las reglas, sino también con los valores que supone el derecho internacional, los valores de pacifismo, los valores de democracia. Y para estar con esos valores, el Partido Popular tiene que hacer exactamente lo contrario de lo que ayer el señor Feijóo decía en una entrevista radiofónica. No abrir las puertas de los gobiernos autonómicos a machistas, xenófobos, negacionistas del cambio climático, por supuesto, contrarios a cualquier tipo de respeto al derecho internacional. Lo que tiene que hacer el Partido Popular, en definitiva, es no decir que es evidente que hay que cumplir el derecho internacional, sino cumplirlo y decirlo. ¿Con quién está el Partido Popular? ¿Con Trump, Netanyahu y Abascal o con los españoles? Gracias.